Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Vida cristiana, vida de servicio. Como cristianos y seguidores de Cristo, debemos ser humildes, debemos servir a los demás y aceptar la autoridad que hay en la palabra de Dios. En Juan capítulo 13 vamos a leer unos versículos donde Jesús nos da y nos muestra grandes enseñanzas. Dice el versículo 4, se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Jesús le está diciendo a Pedro y también de una forma directa a nosotros hoy que si él no le lavaba los pies ya no podría ser su seguidor, no podría entender el ejemplo y la enseñanza que quería darles y después les explica. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí tenemos la explicación. Dice así, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Jesús con este acto marca principios básicos para la vida cristiana, el principio de la humildad y el principio del servicio a los demás y también el principio del sometimiento a la autoridad de la palabra de Dios. La humildad la marca comenzando a quitarse su manto. Esto es lo que hacía un esclavo o un siervo para servir a su dueño. Que el Hijo de Dios se rebajara a realizar la tarea de un esclavo los avergonzó, y Pedro reaccionó y dijo, no me lavarás los pies jamás. El texto dice que antes de hacerlo Jesús se quitó el manto, mostrando su disposición de rebajarse y humillarse, y así les marcaba a sus seguidores la necesidad de la humildad en la vida cristiana. También con la actitud de Jesús lavando los pies a sus discípulos demuestra la necesidad de todos sus seguidores del servicio a los demás. Y el tercer principio que nos marca el acto de Jesús es el sometimiento a Dios, el sometimiento a su palabra. Algunos cristianos han tomado literalmente este pasaje. Ellos lo hacen como una costumbre e incluyen en su liturgia, o sea, en sus actos externos, el ofrecer el servicio de lavar los pies. Esto está bien, no es nada malo, no es condenable, pero si se queda solamente en un mero ritual, se pierde el verdadero significado de lo que es lavar los pies. Después de que Jesús lavó los pies a sus discípulos, él se puso de nuevo su manto, se sentó y les preguntó, ¿sabéis lo que he hecho con vosotros? En otras palabras, ¿comprendéis el significado espiritual de lavar los pies? Yo creo que esta pregunta del Señor es de aplicación para nosotros hoy. ¿Comprendemos nosotros la profundidad de lo que Él hizo al lavarle los pies a sus discípulos? Sobre todo, algo muy poderoso y profundo es que Cristo les estaba enseñando, o le está enseñando hoy a su Iglesia, una de las lecciones más importantes, el principio de la humildad. Jesús también está marcando otro gran principio básico en la vida cristiana, el servicio a los demás, servirnos unos a otros, que no es lo mismo que servirnos de los demás. Uno de los motivos de la venida de Jesucristo a esta tierra es quitarse el manto, es el deseo de servir a la humanidad, y así lo expresa el propio Jesús en Mateo capítulo 20, verso 28, donde dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos está dando un ejemplo de manifestación física de lo que Él más desea, o sea, quitarse su manto para servirnos. Yo creo que si los seguidores de Jesucristo, nosotros los que realmente creemos en Él y le amamos,
Si entendiéramos lo que Jesús hizo al lavarle los pies a sus discípulos, entonces entenderíamos el concepto del servicio a los demás. El tercer principio básico en la vida de todo creyente y que también Jesús nos enseña en este pasaje es el de sumisión a su palabra, someterse aceptando la autoridad que en ella hay, aceptando las autoridades que él mismo instituyó. Jesús, el Hijo, siendo Dios, siempre se sujetó a la autoridad del Padre. Esto significa que nadie nos somete, sino que voluntariamente nos sometemos por temor a Dios, que significa por honra, respeto y obediencia a Él, y entonces aceptamos y nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Todo esto nos permite darnos cuenta que la humildad, el servirnos los unos a los otros en amor y la sumisión a la palabra de Dios y al hacerlo con temor a Dios, o sea, con esa honra y el respeto y la obediencia que le debemos, significa y debe marcar las directrices de toda una vida cristiana. Él, Jesucristo, no vino a ser servido, sino a servir. Esto debe impulsarnos a ser humildes, a servirnos los unos a los otros y a aceptar la autoridad que hay en la palabra de Dios. Y esto debemos hacerlo con el respeto, la honra y la obediencia que Dios se merece, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.